Analfabetismo. ¿Qué es? El término analfabeto o analfabeta en su acepción original y más simple, según el diccionario de la Real Academia Española, significa que no sabe leer ni escribir. Pero, a medida que ha ido evolucionando la sociedad, se ha tornado más compleja. El concepto ha requerido una evolución propia con el fin de hacerlo coherente con las necesidades de las personas así definidas. Digamos que ha requerido desarrollarse para incluir habilidades progresivas que permitan a las personas integrarse de mejor manera a la sociedad. También considerada una epidemia que atenta contra la libertad y el progreso, el analfabetismo alarma a los gobiernos de diversos países desde hace décadas, y existen numerosas campañas con el fin de erradicarlo. Más de 800 millones de adultos y más de 100 millones de niños en todo el mundo son analfabetos. Esto supone que, en general, estas personas no saben leer sus derechos, ni las noticias de un periódico, ni redactar una simple carta. Las consecuencias de dichas limitaciones resultan tan evidentes como aterradoras. Analfabetismo en México. El analfabetismo ha estado 3 lustros antes de que iniciara la Revolución Mexicana. 6 millones de mexicanos mayores de 15 años no sabían leer ni escribir. En la actualidad, más de un siglo después, todavía hay en México 5.4 millones de personas del mismo rango de edad que viven socialmente relegados por no saber leer ni escribir. Causas del analfabetismo. Se le atribuyen las siguientes causas de carácter general. La extrema pobreza en la mayoría de la población. El insuficiente número de escuelas y maestros rurales para cubrir la demanda educativa de la población. Elevada deserción del nivel primario. Falta de convencimiento de los padres de familia sobre la utilización de la escuela primaria y la alfabetización en sí. La poca motivación de los participantes en el proceso de alfabetización. La constante migración a nivel nacional. Las principales características del analfabetismo. Personas de bajos recursos que no pueden pagarse sus estudios y... Otra de las características tradicionales del analfabetismo en México es su predominancia en las áreas rurales, es decir, en las localidades pequeñas menores de 2.500 habitantes. No hay duda que los índices son mayores en las poblaciones rurales, donde la alfabetización es más difícil que en las grandes concentraciones urbanas. Estadísticas del analfabetismo. Aunque en el país la educación básica, primaria y secundaria, cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir. Analfabeta, es la persona de 15 o más años de edad que no sabe leer ni escribir un recado. En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4.7 millones de personas que no saben leer ni escribir. Observa la siguiente gráfica. La alfabetización como derecho básico. La alfabetización es el primer paso en la conquista del derecho a educarse y a participar en la construcción democrática. Dar a un individuo o a un grupo social acceso a la lectura y a la escritura, es dotarlo de medios de expresión política, y de instrumentos de base necesarios para su participación en las decisiones que concierne a su existencia y a su futuro. Siendo el analfabetismo una expresión de falta de democracia, y un obstáculo real para la plena vigencia de los derechos humanos. En esa medida, la sola adquisición del lenguaje escrito reduciendo el sentido de la alfabetización significa una reivindicación democrática y, como se ha señalado anteriormente, una condición esencial para hacer efectivo el ejercicio de la mayoría de los derechos proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, además, la alfabetización posibilita el acceso a una educación sistemática y, con ello democratiza el ingreso a la ciencia y a la técnica de los iletrados, facilitándoles alcanzar nuevas formas y estructuras de pensamiento y conocimiento. Ejercicio efectivo de los derechos humanos.
La condición de analfabetismo creciente afecta no solo el cumplimiento del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos destinado a la educación, sino el de la mayoría de los demás enunciados. El artículo 2 estipula que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, mas es lógico preguntarse, ¿cómo invocarlos cuando no se cuenta ni con los medios para tomar conciencia ni con los que posibiliten defenderlos? Los artículos 4 al 14 de la Declaración, referidos a situaciones de dignidad humana y al reconocimiento de derechos jurídicos, demandan conocimientos de lectoescritura sin los cuales será difícil o imposible ejercerlos. En efecto, si nos atenemos al derecho a una misma protección de la ley, un iletrado es incapaz de conocer los documentos requeridos por los procedimientos administrativo o judicial, no es capaz de comprender la magnitud de las preguntas que se le harían o de las acusaciones de las que podría ser objeto, no podría verificar la exactitud y la imparcialidad con que se anotarían sus respuestas. En esas condiciones es lógico que su vida y libertad dependen de ponerse en manos de terceros para una defensa de la cual él no sería dueño eficaz. Los derechos a la nacionalidad, a constituir familia, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la seguridad social, al trabajo, salario justo y de asociación, serán igualmente mejor ejercidos por personas que han sido alfabetizadas, condición educativa indispensable para tener acceso y procesar informaciones, para crear nuevos conocimientos y para participar en el propio mundo familiar, comunal y nacional. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Visítanos en nuestras redes sociales de Facebook, y síguenos en Twitter y nuestra página web donde publicamos contenido muy interesante. Ahí podrás encontrar más información de nuestro despacho jurídico. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Es muy importante para nosotros.